y Ana Carolina Bolívar Rombo, que ellas hacen parte, además con 3 estudiantes más de este semillero. Bueno, la formación contable que tenga que ver con lo internacional parte de todo lo que es la globalización económica. Los mercados han iniciado, se han vuelto comunes, la sociedad mundial ha creado empresas con nuevos parámetros, que como su nombre lo dice, es una cuestión económica global, que ninguno se puede apartar. Hay empresas donde ya anteriormente era la empresa solita, era en ese país, hoy no, hoy las puertas son abiertas, no hay límites, no hay fronteras, por lo tanto, todo está globalizado. Y de allá llegan, efectivamente, nuevas políticas arancelarias en el comercio internacional, para importar, para exportar, para podernos ver nosotros en otro país, o que ellos nos vean a nosotros como empresa y también como país. Por eso esos son los mercados comunes. Colombia ya empezó. Un poquito tarde, sí, y sobre todo en la formación contable. Ahora, viene una reflexión o unas reflexiones importantes. En la educación contable, lo internacional ha hecho mella y se han hecho cambios vertiginosos a última hora. A partir del 2012 se empezaron a hablar de las normas, empezaron a salir los primeros decretos de normas internacionales en Colombia. Aunque normalmente normas internacionales en Colombia de contabilidad y de información financiera se empezó a hablar desde el año de 1973. Pero bueno, Colombia ya está metida en esa parte, y entonces el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública ha expedido esos decretos especiales, que aquí en diferentes ponencias y conferencias ya han explicado esa parte. Ahora, también la parte contable ya entró en el ámbito internacional. Los compañeritos de la Universidad Antonio Nariño que me antecedieron, ellos decían, ya empezamos con el 3022, las pymes nos quedan empezar ahorita en el 2016. Ya entró, y ese es el cierre definitivo de normas internacionales en la parte de educación contable. Ahora, pero hay que preguntarnos, ¿cuántas personas nos hemos preparado para este proceso? Algunos saben qué están pensando, es una usanza pasajera. Eso va por un ratito y después eso cambia. No. Esas personas que están pensando de esa manera están equivocadas. No es una usanza por un tiempito. No la vamos a utilizar por un tiempito y después la vamos a desechar y vamos a cambiar por otra cosa. No. Tampoco es una necesidad de la economía colombiana. Es una necesidad global, pero normatizada. Y cuando hay normas, significa que es de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, es una rigurosidad de obligatorio cumplimiento. ¿Y qué tiene que hacer el estudiante? El estudiante tiene que prepararse. Si la universidad no le enseña, entonces el estudiante por sí mismo tiene que prepararse. Muchas veces invitamos a los estudiantes a que hagan conferencias gratuitas. ¿Cuántos vienen? Y después en la vida profesional, ¿cuánto les cuesta? Entonces, el llamado es que tenemos que prepararnos. Otra situación a que estamos abocados como estudiantes e incluso como profesionales de la contaduría pública es a que tenemos que leer, y fuera de leer, escribir con normas internacionales. Las notas a los estados financieros eran así con el 2649. Las notas a los estados financieros ahora como son, así de cortotas. ¿Por qué? Porque hay que establecer política tras política contable. Entonces, a esa es la invitación que le estamos haciendo.
Algunos se preguntan, ¿y qué hacemos con lo internacional? Otros, uy, ¿pero qué? ¿Quedamos ahí? ¿Quedamos ahí? ¿O pensemos realmente en nuestro futuro profesional? Bueno, van a haber muchos contadores, pero muchos contadores públicos ya titulados, que normalmente no están preparados para eso. Se requiere prepararnos, y esa preparación, hasta incluso revisores fiscales, otra de las funciones que tenemos como contadores públicos, es ese. Y muchas veces, ¿qué van a auditar si no sabemos de contabilidad internacional? Y mucho menos de qué, de auditoría internacional. Hay que mirar esa parte. Decimos que en Colombia la contaduría pública se está mirando desde diferentes puntos de vista. Uno, se dice muchas facultades de contaduría pública. ¿Las acabamos? ¿Las reducimos? ¿Qué hacemos? No. ¿Qué hay que hacer con las facultades? Hay que darle ciertos incentivos especiales para que realmente promocionen contadores públicos ¿de qué? De alta calidad, en normas ¿qué? Internacionales. Existen muchos estudiantes, sí, muchos, pero hay muchas empresas que no tienen al contador que conozca y aplique normas internacionales. Ahí está el campo abierto. Hay empresas que necesitan contadores públicos. Por ejemplo, en el sector público existen muchas entidades públicas que necesitan un contador público. Y ya no se requiere que lleven tantas contabilidades, por ahí dice un tratadista, sino que normalmente se dedique específicamente a esas normas internacionales en más poquitas empresas porque el trabajito es más grande. Se dice también que el impacto más grande que existe en la parte de la contaduría pública con normas internacionales es de que la mayoría de los estudiantes y la mayoría de las facultades están en la nocturna. En la nocturna nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque el estudiante de la nocturna normalmente tiene su pasadía y conoce muchas cosas de la parte contable y muchas veces nos ayudan a comprender las normas internacionales. Lo que nosotros explicamos como docentes, el estudiante lo entiende más fácil porque lo está practicando, porque trabaja. Y entonces acabamos con las diurnas. No. Ahí ya viene un compromiso de la universidad y de los profesores. ¿De qué? De que el profesor tiene que en la jornada diurna darse a entender más, explicar más, darle su conocimiento práctico que ha tenido en las empresas para que el estudiante comprenda. Es un esfuerzo adicional que tiene que hacer el docente. ¿Cuál es el plan de acción que tienen todas las empresas? Normalmente identificar al grupo al cual pertenece. Ya lo hemos hablado acá durante toda la jornada. Evaluar el impacto de los estados financieros de acuerdo a la aplicación de las normas internacionales. Decidir cuál es el plan estratégico para poder cumplir con todos los decretos de los diferentes grupos de las normas internacionales. Hacer un cronograma de trabajo, pero el más importante es el de capacitar al personal de la compañía. No solamente es al contador, al auxiliar, al asistente, es a todo el personal, porque todo el mundo tiene que ayudarle al contador público y a la administración para crear las políticas contables. Y para eso es que estamos nosotros los contadores y los estudiantes que normalmente estudian esta profesión. ¿Y eso para qué? Para crear políticas contables y así poder corregir a futuro. No es corregir para el pasado, sino es corregir para el futuro. Y entonces, toda la convergencia ANIF de información financiera, ¿qué es? No es solamente un plan o un cambio de plan de cuentas, no. Aquí es donde nosotros debemos tomar conciencia que es un cambio cultural.
pero ese cambio cultural implica que nosotros debemos ser responsables como profesores y al mismo tiempo como estudiantes en la formación. Y ustedes como estudiantes a leer y ayudarse a comprender las normas internacionales. Muchas veces la traducción de las normas internacionales nos dicen palabritas que queda uno como groggy. Por ejemplo, hay en el instrumento financiero que hablaba aquí el compañero, pago contra entrega. ¿Qué será eso? Simplemente eso que es pago de contado. Así de sencillo. Pero ¿qué toca hacer? Esas palabritas traducirlas a lo que nosotros manejamos aquí en Colombia. Entonces, es un cambio cultural. Ahora, los retos que tiene realmente el estudiante, la persona que se está formando y el profesional de la contaduría pública es no quedarse atrás en la era de la globalización. Si se queda atrás, pierde. Generación de conocimientos. No solamente es aprenderse la norma, o por lo menos entenderla, pero al mismo tiempo que es aplicarla y crear ciertos conocimientos especiales adicionales, ciertos procedimientos, ciertas políticas. Aquí le están enseñando con las normas internacionales a que generen nuevos conocimientos, nuevos modelos, nuevas políticas. Eso es generar conocimiento. Estar educados para tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque hoy en día esa palabra grandota, hipercompetitivos. Nosotros tenemos que ser grandes en eso, porque la globalización es inmensa. No solamente tenemos que ver de la empresa o del país, sino a nivel mundial. Pero este contador muchas veces no se visiona a futuro como estudiante, contador público, pero muchas veces no sabe que puede ejercer estas actividades importantes, que no son exhaustivas ni taxativas, sino que están en toda parte y en todas las empresas. Por ejemplo, llevar la contabilidad financiera, llevar la contabilidad de costos, diseñar la implementación de sistemas. Tenemos que aprender a manejar el computador porque es el que nos ayuda en Excel para calcular las fórmulas de valor presente, valor futuro, toda la parte financiera, la matemática financiera que utilizamos en las normas de contabilidad internacional. Análisis e interpretación de los estados financieros. Aquí nos toca hacer un esfuercito adicional. ¿Para qué? Para comprender mejor los estados financieros a partir de las políticas y de las normas de contabilidad. Puede ser auditor interno, financiero, operativo, PET, procesamiento electrónico de datos, PAC, procesamiento automático de datos, una auditoría administrativa, una auditoría externa, informes de carácter fiscal o tributario, en lo que corresponde. Haciendo la salvedad que en este momento las normas internacionales rechazan toda la parte fiscal o tributaria, hasta que la administración tributaria se comprometió que en el 2019 iba a mirar a ver en qué le afectaba esa parte. Lo otro es cuantificación de los programas y los presupuestos. Ya la forma de medir los estados financieros, las transacciones es diferente. Nuestros compañeritos de Antonio Nariño nos dan un ejemplo claro. Análisis de evaluación de alternativas de inversión. Ahí también se mete el contador público. Estudio para otorgar o obtener crédito, entre otros. Pero hay que tener cuidado. No nos volvamos contadores internacionales firmones. Grave. Pero al mismo tiempo, no solamente esas actividades, sino cargos de la alta. Tenemos que buscar los cargos altos. No nos vamos a quedar nosotros como auxiliares contables, o si no hagamos un cursito sin demeritar en el SENA, en cualquier otro instituto de educación técnica o tecnológica. Pero si somos contadores, tenemos que ser administradores de la información financiera y contable. Por lo tanto, podemos ejercer estas funciones: vicepresidente financiero, gerente o director financiero, gerente de auditoría,
Contralor departamental, nacional, municipal, contador administrativo, el contador de la Contaduría General de la Nación debe ser contador, y el director de la contaduría que debe ser contador también. Tesorero, auditor interno, delegado de auditoría, revisor fiscal, principal o suplente, contador financiero, jefe de contabilidad. Otro. Ya llegamos a unas conclusiones que sí les pido aquí a mis estudiantes que nos den una invitación de lo que nos trata. Buenas noches. En representación del Semillero de Investigación Auticón de la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos mi compañera Diana Carolina Bolívar Longo y quien les habla Luisa Fernanda Morales. Como primera conclusión tenemos que los procesos económicos que han cambiado en Colombia y a nivel del mundo influencian de manera muy importante a los profesionales de contaduría pública, porque no es una cuestión de moda decir, ay, voy a ir a averiguar de las NIF, a ver qué tal es. Pues no, porque es algo que es necesario y obligatorio. Como segunda conclusión, tenemos que el profesional de contaduría pública y también los que nos estamos formando debemos buscar donde nos capaciten a asumir esos retos que anteriormente nombraba nuestro profesor, el doctor José William Hernández, que es estar informados, estar actualizados y poder adaptarnos a los cambios que son constantes a nivel local y global. Gracias. Otra de las conclusiones que se dio durante la investigación son de que las universidades tienen que centrar sus esfuerzos en diferentes aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero que todo, que los planes de estudio tienen que estar actualizados y modernizados. De igual forma, de que las fuentes bibliográficas con las que cuenta la universidad tienen que estar actualizadas. ¿De qué sirve tener diferentes fuentes de información, ya sean cibergráficas o bibliográficas, si estas no están actualizadas con normas internacionales? De igual forma, la implementación que se realice en el país de las normas internacionales tiene que también fijarse o tener presente de qué manera las están implementando en otros países, con el fin de ¿qué? De manejar un lenguaje mundial, ¿sí? También de que los softwares con los que tenga una empresa sean lo suficientemente, que sean calificados y que sean inteligentes con el fin de manejar las normas locales y las normas internacionales. Otro esfuerzo que se debe tener que presentar las universidades es de que sus docentes tienen que estar actualizados, tienen que tener las capacitaciones para poder asimismo dar sus clases de normas internacionales. Y por último, la más importante, es de que se deben tener los incentivos a los docentes. ¿Por qué? Porque a sus docentes con el fin de que haya competitividad. Y de igual forma tienen que ir de la mano con la investigación y con la proyección social. Muchísimas gracias.